Era un joven atormentado, caminando bajo el peso aplastante de mi culpa, hasta que una tormenta de nieve me llevó a una pequeña capilla donde un hombre sencillo pronunció dos palabras que cambiarían mi vida para siempre. Mira a Cristo. Amados hermanos, permítanme compartir con ustedes el momento más transformador de mi existencia. Aquel instante sagrado, donde el velo entre lo terrenal y lo celestial se rasgó ante mis ojos, y mi alma experimentó el toque indescriptible del Espíritu Santo de Dios. Era un joven atormentado por la convicción de pecado, caminando bajo el peso aplastante de mi culpabilidad. Mis días eran grises, mis noches interminables. Buscaba respuestas en cada sermón, en cada libro, en cada conversación religiosa, pero mi corazón permanecía vacío, sediento, desesperado por algo que mis esfuerzos humanos no podían alcanzar. Recuerdo aquella mañana de invierno, fría y nevada, cuando mis pasos me llevaron a una pequeña capilla metodista. No era mi destino planeado, pero la tormenta de nieve me obligó a refugiarme allí. Había apenas una docena de personas, y el predicador regular no había llegado debido al clima. Un hombre sencillo, quizás un zapatero o un sastre, subió al púlpito con manos temblorosas. Sus palabras eran simples, casi torpes desde la perspectiva humana. No tenía la elocuencia de los grandes oradores que yo había escuchado antes. Pero aquel día, hermanos queridos, aprendí que Dios no necesita nuestra sabiduría humana para transformar un alma. Aquel hombre humilde leyó de Isaías capítulo 45, verso 22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. Esas dos palabras atravesaron mi ser como una espada de doble filo. Yo había estado mirando hacia adentro, examinando mis propios esfuerzos, mis propias obras, mi propia miseria. Había estado mirando a los hombres doctos, esperando que su conocimiento me salvara. Pero allí, en aquella capilla sencilla, el Espíritu Santo me susurró al corazón: deja de mirar a ti mismo, deja de mirar a los demás, mira solamente a Cristo. El predicador improvisado, con voz que temblaba de emoción sincera, fijó sus ojos directamente en mí. Era como si en toda la congregación yo fuera el único presente. Joven, me dijo, tú luces muy miserable. Y tenía razón, yo era la imagen viva de la miseria espiritual. Entonces añadió con una intensidad que jamás olvidaré: joven, mira a Jesucristo, mira, 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 no tienes que hacer nada, solo mira y vive. En ese momento, hermanos amados, el Espíritu Santo descendió sobre mi alma con un poder que las palabras humanas no pueden describir completamente. No fue un sentimiento fabricado por emociones pasajeras. No fue el resultado de música conmovedora o de una atmósfera cuidadosamente preparada. Fue el encuentro genuino, personal, transformador con la tercera persona de la Trinidad, quien vino a habitar en este corazón antes muerto en delitos y pecados. Miré a Cristo en aquel instante, no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe que el Espíritu Santo abrió en mi interior. Vi al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vi sus manos traspasadas por mis transgresiones, su costado abierto por mi rebelión, su frente coronada de espinas por mi orgullo. Y en ese ver espiritual, todo cambió para siempre. La carga que había oprimido mi alma durante meses cayó de mis hombros como las cadenas que cayeron de las manos de Pedro en la prisión. La paz que sobrepasa todo entendimiento inundó mi ser. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, lágrimas de gozo indescriptible, lágrimas de liberación gloriosa. El Espíritu Santo había hecho su obra perfecta en mí, aplicando la sangre de Cristo a mi conciencia culpable. Queridos amigos, este encuentro personal con el Espíritu Santo no fue el fin, sino el principio de una relación viva y continua. Desde aquel día bendito en enero de 1850, he caminado en comunión diaria con Él. He aprendido que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es simplemente el poder de Dios actuando en el mundo. Él es una persona divina, con voluntad, con emociones, con propósito, que desea tener comunión íntima con cada hijo de Dios. ¿Cuántos creyentes viven como huérfanos espirituales, ignorando la presencia del Consolador que Jesús prometió enviar? En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 16 y 17,
Nuestro Salvador declara: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará en vosotros». Hermanos, comprenden la magnitud gloriosa de esta promesa. El mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas en la creación, el mismo que descendió como paloma sobre Jesús en el Jordán, el mismo que llenó el aposento alto en Pentecostés. Ese mismo Espíritu vive dentro de cada creyente genuino. No está distante, no está ausente, no requiere que escalemos al cielo para encontrarle. Él habita en nuestro interior, más cerca que nuestra propia respiración. Mi encuentro con el Espíritu Santo me enseñó verdades fundamentales que han sostenido mi ministerio durante décadas. Primero, aprendí que la salvación es completamente obra de Dios de principio a fin. No contribuí con nada, excepto el pecado del cual necesitaba ser salvado. El Espíritu Santo me convenció, me llamó, me regeneró, me dio fe para creer y me selló para el día de la redención. Como está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Segundo, descubrí que el cristianismo genuino no es una religión de rituales externos, sino una relación viva con Dios mediante su Espíritu. Podemos asistir a la iglesia cada domingo, podemos leer la Biblia diariamente, podemos orar palabras elocuentes, pero si el Espíritu Santo no ha nacido en nuestro interior, todo eso son solo cáscaras vacías, formas sin poder, religiosidad sin vida. Tercero, comprendí que el Espíritu Santo es el agente activo en toda experiencia cristiana verdadera. Es Él quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él quien nos guía a toda verdad. Es Él quien produce en nosotros el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es Él quien nos capacita para el servicio, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles, quien nos transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Aquel encuentro inicial en la capilla metodista fue solo el comienzo de una aventura espiritual que continúa hasta este día. He experimentado la guía del Espíritu Santo en decisiones cruciales, su consuelo en tiempos de dolor profundo, su poder en momentos de debilidad extrema, su sabiduría cuando mi propia comprensión era insuficiente. He aprendido a distinguir su voz suave y apacible entre el ruido ensordecedor del mundo. Permítanme ser claro, hermanos queridos, no estoy hablando de experiencias místicas reservadas para unos pocos privilegiados. No estoy describiendo manifestaciones sobrenaturales espectaculares que solo ocurren en circunstancias extraordinarias. Estoy hablando de la realidad cotidiana, práctica, transformadora de caminar en el Espíritu, de ser llenos del Espíritu, de vivir bajo su dirección constante. Si este mensaje ha tocado tu corazón hoy, si sientes ese anhelo profundo de experimentar tu propio encuentro personal con el Espíritu Santo, te invito a suscribirte a este canal, donde continuaremos explorando estas verdades gloriosas que transforman vidas. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, hemos preparado un recurso especial, nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Este libro te guiará en un viaje transformador de 21 días que revolucionará tu relación con el Padre Celestial. Muchos me han preguntado a lo largo de los años, ¿cómo pueden ellos también experimentar este encuentro transformador con el Espíritu Santo? La respuesta, queridos hermanos, es tan simple que ofende a nuestra naturaleza orgullosa y tan profunda que requiere humildad genuina para aceptarla. No hay fórmulas mágicas, no hay rituales especiales, no hay palabras secretas que debemos pronunciar para activar la presencia divina en nuestras vidas. El encuentro con el Espíritu Santo comienza con el reconocimiento honesto de nuestra necesidad desesperada. Yo llegué a aquella capilla metodista, completamente vacío de toda esperanza en mí mismo. Había agotado todos mis recursos humanos. Había intentado reformar mi carácter mediante disciplina personal. Había procurado ganar el favor de Dios
a través de obras religiosas. Había buscado la paz interior mediante el conocimiento teológico. Todo había fracasado miserablemente. Esta bancarrota espiritual total es precisamente el lugar donde el Espíritu Santo puede comenzar su obra maestra. Mientras conservemos, aunque sea un fragmento de confianza, en nuestras propias capacidades, mientras mantengamos la ilusión de que podemos contribuir algo a nuestra salvación, mientras pensemos que somos suficientemente buenos o suficientemente religiosos, el Espíritu Santo no puede hacer su trabajo completo en nosotros. Jesús mismo enseñó este principio fundamental en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, verso 3, Él declaró: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Pobres en espíritu, no aquellos que se sienten un poco necesitados, no aquellos que reconocen tener algunas debilidades, sino los completamente pobres, los totalmente indigentes espiritualmente, aquellos que no tienen absolutamente nada que ofrecer excepto su miseria y su necesidad. Cuando finalmente reconocemos nuestra pobreza espiritual absoluta, cuando nos presentamos ante Dios con las manos completamente vacías, sin méritos propios que presentar, sin obras que exhibir, sin justicia propia que reclamar, entonces el Espíritu Santo encuentra un corazón preparado para recibir la gracia inmerecida de Dios. Él no viene a ayudarnos a salvarnos a nosotros mismos. Él viene a salvarnos completamente cuando admitimos que no podemos salvarnos en absoluto. El segundo elemento esencial en mi encuentro con el Espíritu Santo fue la fe simple en la palabra de Dios. Aquel predicador improvisado me dijo que mirara a Cristo, y yo simplemente creí que esto era suficiente. No busqué señales adicionales. No esperé sentimientos especiales que confirmaran la veracidad del mensaje. No pedí experiencias sobrenaturales que validaran mi salvación. Simplemente tomé a Dios en su palabra y confié en que Él haría lo que prometió. Esta fe sencilla es el canal mediante el cual el Espíritu Santo fluye hacia nuestras vidas. En Gálatas capítulo 3, verso 14, el apóstol Pablo explica: «Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu». Por la fe recibimos la promesa del Espíritu, no por experiencias emocionales intensas, no por manifestaciones carismáticas espectaculares, no por años de servicio religioso, sino por fe simple y directa en las promesas de Dios. Hermanos queridos, vivimos en una época donde muchos buscan experiencias espirituales extraordinarias como evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Algunos corren de reunión en reunión buscando el próximo encuentro emotivo que los haga sentir cerca de Dios. Otros miden su espiritualidad por la intensidad de sus sentimientos religiosos o por manifestaciones externas llamativas. Pero permítanme decirles con todo el amor y la claridad que puedo: el Espíritu Santo no se recibe ni se retiene mediante la búsqueda de experiencias emocionales. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando, por fe, recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Él entra a nuestras vidas no porque hayamos creado la atmósfera correcta o porque hayamos alcanzado cierto nivel de intensidad emocional, sino porque Dios cumple fielmente su promesa de dar su Espíritu a todos aquellos que creen en su Hijo. Esta es una transacción basada en la verdad objetiva de la palabra de Dios, no en los sentimientos subjetivos de nuestro corazón cambiante. Ahora bien, esto no significa que el encuentro con el Espíritu Santo carezca de dimensión emocional. Cuando el Espíritu de Dios toca un corazón humano, hay gozo real, paz genuina, amor profundo. Yo experimenté una alegría indescriptible aquel día en la capilla. Las emociones estaban presentes y eran intensas, pero estas emociones fueron el resultado del encuentro, no la causa del mismo. Fueron el fruto de la obra del Espíritu, no el medio para obtenerla. Después de mi conversión tuve que aprender a caminar diariamente en el Espíritu. El encuentro inicial fue glorioso, pero la vida cristiana requiere comunión continua con el Espíritu Santo. No es suficiente tener una experiencia poderosa en el pasado si vivimos ignorando su presencia en el presente. El Espíritu Santo no vino a nosotros simplemente para darnos un momento memorable que podamos recordar con nostalgia. Él vino para quedarse.
para guiarnos, para transformarnos progresivamente a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo nos exhorta en Gálatas capítulo 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es una cosa, andar por el Espíritu es otra. Todos los verdaderos creyentes viven por el Espíritu, porque es Él quien nos ha dado vida espiritual. Pero no todos andamos por el Espíritu. No todos vivimos en obediencia consciente a su dirección diaria. Andar en el Espíritu significa cultivar una sensibilidad constante a su presencia y a su voz. Significa desarrollar el hábito de consultarle en las decisiones cotidianas, no solo en las crisis mayores. Significa aprender a discernir entre los impulsos de nuestra carne y los movimientos sutiles de su dirección. Significa rendirle el control de cada área de nuestra vida, no reservando compartimentos secretos donde Él no tiene acceso. En mi experiencia personal, aprendí que el Espíritu Santo se comunica principalmente a través de la palabra de Dios. Él no me habla mediante impresiones místicas que contradicen las Escrituras. No me guía a través de sentimientos ambiguos que debo descifrar como si fueran acertijos espirituales. Él ilumina la palabra escrita, la aplica a mi situación específica y la hace viva y poderosa en mi corazón. Por eso la lectura diaria y meditativa de la Biblia es absolutamente esencial para mantener nuestra comunión con el Espíritu Santo. También descubrí que el Espíritu Santo trabaja principalmente en formar el carácter de Cristo en nosotros antes de usarnos en el servicio para otros. Muchos creyentes están ansiosos por tener dones espirituales llamativos, por realizar ministerios visibles, por ser usados poderosamente por Dios. Pero el Espíritu Santo está más interesado en producir su fruto en nosotros que en operar sus dones a través de nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia y las demás cualidades del fruto del Espíritu son más valiosas a los ojos de Dios que los dones más espectaculares ejercidos sin el carácter correspondiente. En 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo nos muestra que podemos tener todos los dones espirituales imaginables. Podemos hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, podemos tener el don de profecía y entender todos los misterios, podemos tener toda la fe necesaria para trasladar montañas, pero si no tenemos amor, no somos nada. El Espíritu Santo produce este amor sobrenatural en nosotros, este amor que no depende de los méritos del objeto amado, sino de la naturaleza del que ama. Mi encuentro con el Espíritu Santo también revolucionó mi comprensión de la oración. Antes de conocerle personalmente, mis oraciones eran ejercicios de deber religioso, repeticiones de fórmulas aprendidas, peticiones egoístas centradas en mis deseos inmediatos. Pero cuando el Espíritu Santo vino a morar en mí, la oración se transformó en conversación íntima con mi Padre Celestial, en comunión profunda con el Dios del universo que me conoce completamente y me ama infinitamente. Romanos capítulo 8, verso 26 nos revela una verdad preciosa. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no solamente habita en nosotros, sino que intercede por nosotros. Cuando no sabemos cómo orar, cuando las palabras fallan, cuando el dolor es tan profundo que no podemos articular nuestras necesidades, Él toma nuestros suspiros más profundos y los traduce en peticiones perfectas ante el trono de la gracia. He experimentado esta intercesión divina en los momentos más oscuros de mi vida. Hubo temporadas de depresión espiritual tan densas que no podía formular una oración coherente. Hubo crisis ministeriales tan abrumadoras que me quedaba mudo ante Dios. Hubo pérdidas personales tan dolorosas que solo podía gemir ante el Señor. Pero en cada una de esas situaciones, el Espíritu Santo estuvo allí, intercediendo por mí con una efectividad que mis mejores oraciones nunca podrían alcanzar. Esta realidad debe traer consuelo profundo a cada creyente que lucha con su vida de oración. No necesitamos palabras elocuentes para llegar al corazón de Dios. No requerimos fórmulas teológicas perfectamente construidas para ser escuchados en el cielo. El Espíritu Santo
toma nuestros balbuceos imperfectos, nuestras oraciones torpes, nuestros clamores sinceros aunque mal expresados, y los presenta ante el Padre con una perfección que solo la divinidad puede lograr. Otra dimensión crucial de mi encuentro con el Espíritu Santo fue descubrir su papel en la santificación progresiva. La salvación no es simplemente ser perdonados de nuestros pecados y luego continuar viviendo como antes. La salvación incluye un proceso continuo de transformación mediante el cual el Espíritu Santo nos va conformando a la imagen de Cristo. Este proceso, hermanos queridos, es tanto glorioso como doloroso, tanto maravilloso como desafiante. El Espíritu Santo actúa como un cirujano divino que identifica cada área de nuestra vida que no refleja el carácter de Cristo y comienza su trabajo de corrección. No hace todo instantáneamente, porque nosotros no podríamos soportar una transformación total de una sola vez. Más bien, trabaja paciente y meticulosamente, tratando con un aspecto de nuestro carácter, luego con otro, después con un tercero, en un proceso que continúa durante toda nuestra vida terrenal. En mi propia experiencia, el Espíritu Santo ha trabajado en mi orgullo, en mi impaciencia, en mi tendencia a juzgar duramente a otros, en mi amor al reconocimiento humano, en mi susceptibilidad a la crítica. Cada vez que Él pone su dedo divino sobre un área problemática de mi vida, duele. No es agradable ver nuestros defectos expuestos bajo la luz penetrante de la santidad de Dios. No es cómodo tener que morir a nosotros mismos y crucificar los deseos de la carne. Pero esta obra del Espíritu Santo, aunque dolorosa, es absolutamente necesaria y profundamente amorosa. Él no nos señala nuestros pecados para condenarnos, sino para liberarnos. No expone nuestras debilidades para avergonzarnos, sino para fortalecernos. No revela nuestros ídolos escondidos para destruirnos, sino para darnos libertad genuina. Todo lo que hace fluye de su amor perfecto por nosotros y de su deseo de vernos conformados a la imagen gloriosa del Hijo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18 declara: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria, no es una transformación instantánea y completa, es un proceso gradual, progresivo, continuo. El Espíritu Santo nos lleva de un nivel de semejanza a Cristo a otro nivel más profundo, de una medida de santidad a una medida mayor. Este proceso requiere nuestra cooperación activa. El Espíritu Santo no nos santifica automáticamente mientras permanecemos pasivos. Él nos capacita para resistir el pecado, pero debemos ejercer esa capacidad. Él nos da poder para obedecer, pero debemos elegir la obediencia. Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero luego debemos actuar conforme a esa voluntad implantada. Algunos creyentes malinterpretan la doctrina de la gracia y piensan que porque la salvación es completamente por gracia, sin obras de nuestra parte, entonces la santificación también es completamente pasiva. Esto es un error grave. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 nos instruyen: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ocupaos. Esto implica esfuerzo activo, diligencia consciente, cooperación intencional con la obra del Espíritu Santo. La santificación es un trabajo en equipo, por así decirlo, donde el Espíritu Santo provee el poder y nosotros ejercemos la voluntad de aplicar ese poder. Él nunca hará nuestra parte por nosotros, y nosotros nunca podremos hacer su parte por nosotros mismos. Necesitamos tanto su capacitación sobrenatural como nuestra obediencia voluntaria. Cuando estos dos elementos se combinan, la transformación genuina ocurre. También aprendí que el Espíritu Santo es extraordinariamente sensible y puede ser contristado por nuestro comportamiento. Efesios capítulo 4, verso 30 nos advierte: Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristar significa causar dolor, tristeza, pena. Es posible que nosotros, como hijos de Dios, en quienes el Espíritu Santo habita, causemos dolor a esta persona divina que nos ama infinitamente.
¿Qué contrista al Espíritu Santo? El pecado que toleramos conscientemente en nuestras vidas. La falta de santidad que excusamos con justificaciones débiles. La desobediencia que racionalizamos mediante argumentos convenientes. La dureza de corazón que desarrollamos hacia las cosas de Dios. La negligencia de la oración y de la palabra. La indiferencia hacia la voluntad divina. Cada vez que elegimos el pecado sobre la santidad, cada vez que preferimos los placeres temporales sobre los gozos eternos, contristamos al Espíritu que vive dentro de nosotros. He experimentado esta tristeza del Espíritu Santo en mi propia vida. Hay ocasiones en que, después de ceder a la tentación o de fallar en obedecer alguna convicción clara, siento una nube sobre mi alma, una pérdida de paz interior, un distanciamiento en mi comunión con Dios. No es que el Espíritu Santo me haya abandonado, porque su morada en nosotros es permanente, pero su comunión dulce se interrumpe, su gozo se retira, su presencia manifiesta parece ausente. La buena noticia es que podemos restaurar esta comunión mediante el arrepentimiento genuino y la confesión sincera. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando reconocemos honestamente nuestra falla, cuando la nombramos específicamente ante Dios, cuando nos apartamos de ella con determinación renovada, el Espíritu Santo restaura la comunión interrumpida y volvemos a experimentar su presencia consoladora. El Espíritu Santo también me ha enseñado la importancia vital de la dependencia total en Él para todo aspecto del ministerio y del servicio cristiano. Hay una tentación constante de confiar en nuestras habilidades naturales, en nuestro conocimiento acumulado, en nuestra experiencia ministerial, en nuestras técnicas aprendidas. Pero toda obra genuina para Dios debe fluir del poder del Espíritu Santo, no de nuestras capacidades humanas. Zacarías capítulo 4, verso 6 declara: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta palabra me ha sostenido a través de décadas de ministerio. Cada vez que he intentado servir a Dios en mi propia fuerza, el resultado ha sido estéril, agotador, infructuoso. Cada vez que he dependido conscientemente del Espíritu Santo, reconociendo mi total insuficiencia y su absoluta suficiencia, Él ha obrado poderosamente más allá de cualquier cosa que yo pudiera lograr por mí mismo. Esta dependencia del Espíritu Santo no es pasividad religiosa. No significa que nos sentamos a esperar que Él haga todo mientras nosotros no hacemos nada. Significa que actuamos en su fuerza, no en la nuestra. Predicamos dependiendo de su unción, no de nuestra elocuencia. Servimos confiando en su sabiduría, no en nuestro entendimiento. Testificamos apoyándonos en su valentía, no en nuestra confianza natural. Amamos con su amor derramado en nuestros corazones, no con nuestro afecto humano limitado. Todo ministerio efectivo es el resultado de la colaboración entre nuestra disposición humana y su capacitación divina. He observado a lo largo de los años que muchos creyentes sinceros viven con una comprensión deficiente del Espíritu Santo. Algunos lo tratan como una fuerza impersonal, como si fuera simplemente el poder de Dios disponible para nosotros. Otros hablan de Él solo en términos de dones y manifestaciones, reduciéndolo a un dispensador de habilidades espirituales. Pero el Espíritu Santo es una persona divina completa, con intelecto, emociones y voluntad, que merece nuestro reconocimiento, nuestra adoración y nuestro amor. Como persona, el Espíritu Santo puede ser conocido íntimamente. No es una doctrina que entendemos intelectualmente. Aunque hay doctrina verdadera acerca de Él, no es simplemente una experiencia que buscamos emocionalmente, aunque produce experiencias genuinas. Es una persona divina con quien podemos tener una relación profunda, creciente y transformadora. Podemos conocerle, podemos escucharle, podemos entristecerle o agradarle, podemos resistirle o rendirnos a Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 13 y 14, Jesús describe al Espíritu Santo con estas palabras: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Noten que Jesús usa pronombres personales masculinos. Él, le, os. No dice eso como si fuera una cosa. El Espíritu Santo es Él, una persona real con características personales. Una de las funciones más hermosas del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en nosotros y a través de nosotros. Él no busca llamar la atención hacia sí mismo, no crea espectáculos donde Él sea el centro. Su misión y su deleite es magnificar a Jesús, revelar su belleza, exaltar su nombre, aplicar su obra redentora, hacer que Cristo sea real y precioso para nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo está verdaderamente obrando, Cristo es exaltado, no las experiencias espirituales en sí mismas. Esto tiene implicaciones prácticas importantes. Cualquier supuesta obra del Espíritu Santo que no resulte en mayor amor por Cristo, mayor conformidad a Cristo, mayor deseo de glorificar a Cristo, debe ser cuestionada cuidadosamente. El Espíritu Santo genuino siempre apunta hacia Jesús. No produce cristianos centrados en experiencias espirituales, sino creyentes apasionados por la persona de Cristo y comprometidos con su reino. También he aprendido que el Espíritu Santo usa circunstancias difíciles para producir crecimiento espiritual en nosotros. No todas las pruebas vienen directamente de su mano, pero Él usa soberanamente cada dificultad, cada dolor, cada desilusión para nuestro bien eterno. Lo que el enemigo intenta para mal, el Espíritu Santo lo transforma para bien. Lo que parece destruirnos, Él lo usa para fortalecernos. Lo que amenaza con quebrarnos, Él lo convierte en instrumento de refinamiento. Romanos capítulo 8, verso 28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las circunstancias placenteras, no únicamente las experiencias agradables, sino todas las cosas, incluyendo las más dolorosas y difíciles de entender. El Espíritu Santo está obrando en medio de nuestras luchas más intensas, moldeando nuestro carácter, profundizando nuestra fe, preparándonos para mayor utilidad en el reino de Dios. He pasado por valles oscuros donde la depresión me envolvía como una niebla densa. He enfrentado críticas injustas que herían profundamente mi alma. He experimentado el dolor de ver personas a quienes amaba alejarse de la fe. He luchado con enfermedades físicas que debilitaban mi cuerpo y amenazaban mi capacidad de servir. En cada una de estas situaciones, el Espíritu Santo estuvo presente, trabajando silenciosamente pero efectivamente, usando el sufrimiento como herramienta de transformación. No estoy diciendo que el sufrimiento sea agradable o que debamos buscarlo, pero sí afirmo con absoluta certeza que el Espíritu Santo no desperdicia nuestro dolor. Él lo redime, lo utiliza, lo convierte en escalón hacia mayor madurez espiritual. Las lecciones más profundas que he aprendido, las verdades más preciosas que he descubierto, las experiencias más íntimas con Dios que he tenido, frecuentemente vinieron en medio de temporadas de gran dificultad. El Espíritu Santo también nos capacita para ser testigos efectivos de Cristo ante el mundo. Antes de mi conversión, me sentía completamente incapaz de hablar con otros acerca de asuntos espirituales. La timidez me paralizaba, el temor al rechazo me silenciaba, la falta de conocimiento me inhibía. Pero después de mi encuentro con el Espíritu Santo, todo cambió. No es que de repente me volví extrovertido por naturaleza o elocuente en mi hablar. Más bien, el Espíritu Santo puso en mí un fuego que no podía contener, una compasión por las almas perdidas que superaba mi timidez natural, una valentía sobrenatural para proclamar el Evangelio. Hechos capítulo 1, verso 8 registra las palabras de Jesús a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Poder para ser testigos, no poder para impresionar a otros con manifestaciones espectaculares, sino poder para testificar efectivamente acerca de Cristo. Este poder no depende de nuestra personalidad natural, nuestro nivel educativo, nuestra posición social o nuestras habilidades de comunicación.
Depende únicamente de la capacitación del Espíritu Santo. He visto a personas sencillas, sin educación formal, sin dones naturales de oratoria, ser usadas poderosamente por el Espíritu Santo para ganar almas para Cristo. He observado cómo el Espíritu toma palabras torpes, dichas con sinceridad pero sin elocuencia, y las convierte en instrumentos que penetran los corazones más duros. He presenciado conversiones milagrosas que ocurrieron no por la sabiduría humana del testigo, sino por el poder convencedor del Espíritu Santo, obrando a través de un vaso rendido. Esto debe animarnos tremendamente, hermanos queridos. No necesitamos ser teólogos brillantes para ser testigos efectivos. No requerimos personalidades carismáticas para compartir el Evangelio con impacto. No tenemos que esperar hasta sentirnos perfectamente preparados para hablar de Cristo a otros. Solo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, disponibles para su uso, dispuestos a abrir nuestras bocas y confiar en que Él hará la obra de convicción en los corazones de quienes nos escuchan. El Espíritu Santo también produce unidad genuina entre los verdaderos creyentes. En estos tiempos donde el cuerpo de Cristo parece tan fragmentado, donde las divisiones denominacionales parecen insuperables, donde las controversias doctrinales secundarias generan muros de separación, necesitamos recordar que hay un solo Espíritu que habita en todos los genuinos hijos de Dios. Esta unidad espiritual es más profunda que nuestras diferencias organizacionales o nuestras preferencias de adoración. Efesios capítulo 4, versos 3 al 6 nos exhorta: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un espíritu, no múltiples espíritus divididos, sino un solo Espíritu Santo que une a todos los verdaderos creyentes en Cristo. Esta unidad del Espíritu no significa uniformidad en todo aspecto. Podemos diferir en asuntos secundarios de doctrina, en preferencias de adoración, en métodos de ministerio, y aún así mantener la unidad esencial del Espíritu. Lo que importa fundamentalmente es que todos compartamos la misma fe en Cristo como Salvador, que todos hayamos nacido de nuevo por el mismo Espíritu, que todos confesemos las verdades cardinales del Evangelio. Queridos hermanos, mi encuentro con el Espíritu Santo en aquella fría mañana de invierno transformó cada aspecto de mi existencia. No fue simplemente una experiencia emocional pasajera, sino el comienzo de una relación viva, diaria y profundamente transformadora con la tercera persona de la Trinidad. Cada día desde entonces ha sido una aventura de descubrir nuevas dimensiones de su amor, su poder y su fidelidad. Mi oración sincera es que cada uno de ustedes experimente su propio encuentro personal con el Espíritu Santo, que dejen de conformarse con una religión de rituales externos y busquen la realidad de su presencia transformadora, que se rindan completamente a su obra santificadora, aunque sea dolorosa, que dependan totalmente de su poder para vivir la vida cristiana y servir en el reino de Dios. Les agradezco profundamente por haberme acompañado en este mensaje. Si estas palabras han tocado su corazón, les invito a suscribirse a nuestro canal, a dar me gusta a este video y a compartir sus reflexiones en los comentarios. Su participación nos anima a continuar compartiendo estas verdades preciosas. Y no olviden explorar el recurso especial que hemos preparado para ustedes, nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado. Continúen fortaleciendo su fe con los próximos videos que aparecerán en su pantalla. Que el Espíritu Santo les guíe, les consuele y les transforme cada día más a la imagen de Cristo. Hasta pronto, amados hermanos.